¿Te estorbo aquí o lo quito? En este momento estamos haciendo un acto de armonización para todos los que vamos a participar el día de hoy y posteriormente se hará un acto de protección a la declaración.
alguien tiene que empezar, entonces. Primero que todo quiero agradecer evidentemente las Naciones Unidas y la sección de Cali de invitarme, porque de verdad escuchando lo que acabo de escuchar, todos los compañeros aquí presentes, los grupos sindicales, los grupos sociales, los grupos de nuestros compañeros indígenas y nuestras compañeras indígenas, yo me siento muy emocionada y tengo la impresión que como feminista finalmente no tengo mucho que decir al lado de esto, pero sí, no es cierto tampoco. Yo sí tengo cosas que decir, pero de verdad, muchas gracias y trataré de hablar con esta emoción que me invadió escuchándolas a todos y a todas. Yo quisiera empezar por recordar algo que de pronto mucha gente así aquí presente no sabe. Es decir, es verdad que las Naciones Unidas se crearon hace 70 años después de 2 guerras atroces que hicieron 40 millones de muertos en Europa. Realmente en mis clases en la Universidad Nacional yo recordaba siempre que Colombia no se inventó la violencia. Evidentemente que no. Es decir, pero pues, volviendo a las Naciones Unidas, yo quisiera recordarles el artículo 1 y el artículo 3. El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y el artículo 3 dice, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Con lo que acabamos de oír, pues yo creo que nos queda bastante camino por hacer. Pero lo que quisiera decirles también es que hasta los años 70, más o menos, 1970, es decir, los derechos humanos eran realmente como universales, pero que realmente también hablaban de los derechos de los humanos. Y yo quiero hablarle de los derechos de las humanas. Es decir, yo creo que los derechos deben ser de los humanos y de las humanas, ¿sí? En ese me empeñé durante que llegué a Colombia, creo, hace casi 50 años, a defender los derechos de las humanas. Por supuesto, sin olvidar los humanos, pero creo que durante mucho tiempo la Declaración de los Derechos Humanos no tuvo enfoque de género, ustedes lo saben. Fue realmente a partir de los años 70, a propósito de la primera conferencia mundial de la mujer en México, en 1975, que se empezó a hablar de las mujeres, es decir, y del hecho de que los hombres y las mujeres no tienen las mismas necesidades. No es lo mismo nacer hombre que nacer mujer en una cultura patriarcal, y evidentemente cultura patriarcal es casi todas las culturas del mundo. Entonces fue muy interesante a partir de los años 70 empezar a pensar en los derechos de las humanas. Bueno, no voy a seguir sobre eso, pero quiero decirles que solamente es a partir de los años 70 y después en los 90 se empezó a hablar de los derechos sexuales y reproductivos, porque evidentemente también las mujeres tenemos una historia inscrita en nuestro cuerpo que no es la misma historia que los hombres. Y había que pensar en eso. Y fue gracias de verdad a gracias, digamos, a las feministas, eso hay que recordarlo. Las feministas fueron las primeras a reclamar estos derechos. Y entonces, en relación con lo que significa mi oficio en este país, yo soy feminista, soy una feminista situada, por supuesto, soy una feminista que tiene 75 años, que trabaja desde hace 50 años en Colombia, y soy de alguna manera una feminista casi de la primera ola. No de la primera ola, porque la primera ola son las mujeres que lucharon por el voto, ¿sí? Entonces, digamos que soy una feminista de la segunda ola, segunda, tercera ola, ¿sí? Y pues es lo que les voy a tratar de explicar. Son 2 páginas que les voy a leer para que ustedes vean un poquito. Yo no he hecho nunca nada heroico en este país, de verdad. Es decir, yo he hablado a las mujeres, es lo que he hecho. He hablado a muchas mujeres de muchas regiones del país. Yo creo que he estado de Rancherías en La Guajira hasta el sur de Pasto, de Buenaventura hasta Leticia. Conozco las mujeres de este país. Y por supuesto, hoy día hay toda una nueva generación de feministas que me alegra mucho, que van a interpretar el mundo de otra manera que
como cuando llegué a este país, las necesidades eran distintas hace 50 años en Colombia que hoy día. Pero entonces les voy a leer un poco esto, que es un manifiesto que yo llamé Soy Feminista. Es un manifiesto muy corto que se hizo hace unos años para el 8 de marzo en la Universidad Nacional. Yo trabajé 30 años en la Universidad Nacional, soy una feliz pensionada, y digo feliz pensionada porque sé que cuántas mujeres de mi edad son pensionadas en este país. Es decir, soy una súper feliz, privilegiada pensionada de este país. Entonces les leo eso, es bastante corto y espero no aburrirlos. Nunca he declarado la guerra a los hombres, no declaro la guerra a nadie, cambio la vida. Soy feminista. No soy ni amargada ni insatisfecha, me gusta el humor, la risa, pero sé también compartir los duelos de las miles de mujeres víctimas de violencia. Soy feminista. Me gusta con locura la libertad, mas no el libertinaje. Soy feminista. No soy pro-abortista, soy pro-opción, porque conozco a las mujeres y creo en su enorme responsabilidad. Soy feminista. No soy lesbiana, y si lo fuera, ¿cuál sería el problema? Soy feminista. Sí, soy feminista porque no quiero morir indignada. Soy feminista y defenderé hasta donde puedo hacerlo a las mujeres, a su derecho a una vida libre de violencias. Soy feminista porque creo que hoy día el feminismo representa uno de los últimos humanismos en esta tierra desolada, y porque ha apostado a un mundo mixto, hecho de hombres y mujeres que no tienen la misma manera de habitar el mundo, de interpretarlo y de actuar sobre él. Soy feminista porque me gusta provocar debates desde donde puedo hacerlo. Soy feminista para mover ideas y poner a circular conceptos, para deconstruir viejos discursos y narrativas, para desmontar mitos y estereotipos, derrumbar roles prescritos e imaginarios prestados. Soy feminista para defender también a los sujetos inesperados y su reconocimiento como sujetos de derecho, para gays, lesbianas y transgeneristas, para ancianos y ancianas, para niños y niñas, para indígenas y negritudes, y para todas las mujeres que no quieren parir un solo hijo más para la guerra. Soy feminista y escribo para las mujeres que no tienen voces, para todas las mujeres desde sus incontestables semejanzas y sus evidentes diferencias. Soy feminista porque el feminismo es un movimiento que me permite pensar también en nuestras hermanas afganas, ruandesas, croatas, iraníes, que me permite pensar en las niñas africanas cuyo clítoris ha sido extirpado, en todas las mujeres que son obligadas a cubrirse de velo, en todas las mujeres del mundo maltratadas, víctimas de abusos, violadas, y en todas las que han pagado con su vida esta peste mundial llamada misoginia. Sí, soy feminista para que podamos oír otras voces, para aprender a escribir el guión humano desde la complejidad, la diversidad y la pluralidad. Soy feminista para mover la razón e impedir que se fosilice en un discurso estéril al amor. Soy feminista para reconciliar razón y emoción y participar humildemente en la construcción de sujetos sentipensantes, como los llamaba Eduardo Galeano. Soy feminista y defiendo una epistemología que acepte la complejidad, las ambigüedades, las incertidumbres y la sospecha. Sé hoy que no existe verdad única, historia única también, historia con H mayúscula, sin sujeto universal. Existen verdades, relatos y contingencias, existen al lado de la historia oficial tradicionalmente escrita por los hombres, historias no oficiales, historias de la vida privada, historias de vida que nos enseñan tanto sobre la otra cara del mundo, tal vez su cara más humana. En fin, soy feminista tratando de atravesar críticamente una moral patriarcal de las exclusiones, de los exilios, de las orfandades y de las guerras. Una moral que nos gobierna desde hace siglos. Trato de ser feminista en el contexto de una modernidad que cumple por fin sus promesas para todos y todas. Como dice Gilles Deleuze, siempre se escribe para dar vida, para liberarla cuando se encuentra prisionera, para trazar líneas de huida. Sí, trato de trazar para las mujeres de este país líneas de huida que pasen por la utopía. Porque creo que un día existirá en el mundo entero un lugar para las mujeres, para sus palabras, sus voces, sus reivindicaciones, sus desequilibrios, sus desórdenes, sus afirmaciones, en cuanto seres equivalentes políticamente a los hombres y diferentes existencialmente. Un día, no muy lejano espero, dejaremos de atraer e inquietar a los hombres, dejaremos de incidirnos en madres o putas, en Marías o Evas, imágenes que alimentaron durante siglos los imaginarios patriarcales. Habremos aprendido a realizar alianzas entre lo que representa María y lo que significa Eva.
Habremos aprendido a ser mujeres, simplemente mujeres. Ni santas, ni brujas, ni putas, ni vírgenes, ni sumisas, ni histéricas. Claro que ahora reivindico las brujas, yo no sé por qué las hablo puesto ahí. Ni vírgenes, ni sumisas, ni histéricas, sino mujeres, resignificando ese concepto, llenándolo de múltiples contenidos capaces de reflejar novedosas prácticas de sí que nuestra revolución nos entregó. Mujeres que no necesiten más ni amos ni maridos, sino nuevos compañeros dispuestos a intentar reconciliarse con ellas, desde el reconocimiento imprescindible de la soledad y la necesidad imperiosa del amor. Por esto repito tantas veces que ser mujer hoy es romper con los viejos modelos esperados para nosotras, es no reconocerse en lo ya pensado para nosotras, es extraviarse, como lo expresaba tan bellamente esta feminista italiana Alessandra Bocchetti. Sí, no reconocerse en lo ya pensado para nosotras. Por esto soy una extraviada, soy feminista y lo soy con el derecho también a equivocarme. Gracias. De nosotras las mujeres y los hombres. ¿Por qué digo importantes? Porque nosotros y nosotras hemos sido muy violentadas sobre los derechos humanos. En este patriarcado que hemos vivido, nosotras las mujeres, donde hemos paso a paso nos hemos ido empoderando de conocer nuestros derechos como mujeres, porque somos las que parimos nuestros hijos, no para la guerra, sino para la sociedad, para que cada día vayan conociendo desde el estómago, desde el vientre, desde nuestro ombligo, vayan conociendo cuáles son los derechos que nos pertenecen como mujeres, como niños y como hombres. Creo que en este caminar de largas caminatas que he tenido desde mi niñez, he sido violentada mis derechos y por eso día a día me he ido empoderando cada día más y más de qué son los derechos de las mujeres, de los hombres y de los niños. Aquí digo que de todas y todos. Yo cuando voy a estos eventos siempre llevo en mi corazón como son las afro, como son las campesinas, como son las mujeres de contexto y de ciudad y como somos nosotras las indígenas. ¿Por qué? Porque digo que nosotras las mujeres, todas parimos, todas sentimos ese dolor, todas hemos sido violadas nuestros derechos, así digamos que son de la alta sociedad, pero nos equivocamos, también son violentadas los derechos, lo que sí nunca quieren publicarlos ni decir nada porque son de la alta sociedad y qué pena que nosotras las mujeres de la baja sociedad que nos dicen que no somos de la baja sociedad, sino somos aún mejor porque somos mujeres pensantes, mujeres de berraquera, perdonarán la expresión, que no sentimos ese miedo y ese miedo lo hemos sepultado día a día porque hemos conocido nuestros derechos. Nuestros derechos están fundamentados muchos años atrás, que no eran visibilizados, es una manera muy distinta, pero que ahora cada día mirar que cada día nos asesinan una compañera, un compañero indígena, estamos más fuertes. Lo que menos se imagina el gobierno es que si nos matan un compañero, una compañera, nacerán miles y miles de niños que se hacen esa resistencia por nuestros pueblos, por nuestro pueblo colombiano, por nuestro pueblo indígena, que eso es lo que nosotros queremos y queremos. Yo agradezco a la compañera y compañeros que han tenido esa voluntad de invitarme, de dar a conocer mi poquito caminar que llevo. Han sido tan especial conmigo que quizá me siento, no sé cómo decirlo, agradecida. Aquí está, así mujer, donde estuve con ellas también aprendiendo estos procesos del caminar. He estado con IMP, también me enseñaron muchas cosas que desconocía, que quizá a veces dicen no, pero ¿por qué lo hace? Si Colombia somos diversas y tenemos que compartir la palabra con hombres, mujeres, sean campesinas, indígenas, afro, porque vuelvo y repito, nosotras las mujeres hemos llevado la carga más dura de este país, cuando nos asesinan un hijo, cuando nos asesinan el esposo, cuando nos asesinan el tío, cuando desaparecen un sobrino, una vecina, ¿quién sufre?
¿No somos nosotras y nosotros? ¿Dónde los vamos a encontrar? Entonces ahí hemos sepultado ese miedo, los que estamos aquí hemos sepultado ese miedo y seguiremos luchando. No nos vamos a dar por vencidas, vamos a seguir unidas y unidos de las manos, afrocampesinas, indígenas, contexto de ciudad, cogida de las manos. Si queremos una unidad, tenemos que unirnos todos y todas para poder darle a entender al gobierno que no estamos solos, que estamos unidos, y esa es la unidad que queremos. Esos son los derechos humanos que nos han enseñado, que hemos conocido, que muchos compañeros y compañeras de otros países están aportando estos granitos de arena para que nosotros y nosotras en el territorio más lejano nos den a conocer cuáles son los derechos humanos, porque no nos digamos mentiras, en muchas partes muchas mujeres seguirán siendo maltratadas. ¿Por qué? Porque todavía no saben expresarse, les da ese miedo todavía expresar qué siente cuando la maltratan, cuando miles de cosas pasan por la cabeza de ellas, que le dicen que no servís para nada, que sos apenas una mantenida, todo eso. Hemos llegado a conocer que ahora ya no nos van a pisotear como antes nos pisoteaban. Eso es la esencia de nuestras mujeres colombianas, hombres y niños. ¿Y qué será de esas mujeres discapacitadas? ¿Estarán dándole una mirada? ¿Qué será de esos hombres discapacitados también? ¿Estaremos dándoles una mirada? Me pregunto. ¿Qué será de muchos y muchos compañeros y compañeras que siguen llorando la pérdida de estos hijos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Será que necesitamos que se agilice esta violencia que estamos viviendo, como acabamos de mirar a nuestro compañero que lo asesina, comenzando a vivir? Y muchos compañeros, la compañera que también asesinaron, y muchos compañeros que les han cegado la vida por tener esa valentía de salir a protestar por todas esas injusticias del gobierno. Eso es lo que nosotros y nosotras tenemos que pellizcarnos, tenemos que mirar, denuncias sobre denuncias. ¿Qué tenemos que hacer? Una acción de denuncia urgente para que conozca, pero hacerle conocer a todas estas personas que de una u otra manera se hacen los de la oreja mocha. Así nuestros compañeros defensores del pueblo nos están diciendo denuncien, pero el miedo, hay muchas partes que el miedo invade, y eso es lo que a nosotros nos da mucha tristeza. Aquí hay mis compañeros del CRIT, aquí está el compañero consejero del CRIT, la compañera Enriqueta, la compañera Yolanda, que son del pueblo Yanacona, y el otro compañero de Coconoco, y muchos compañeros indígenas que han dejado ese miedo y vienen aquí a acompañar. Y eso es lo que yo invito, compañeras y compañeros, sepultemos el miedo. Ese miedo es algo que nos aterroriza, es tan grande, pero ni por grande que sea nosotros lo vamos a sepultar. Así como yo sepulté ese miedo cuando me sacaron de mi territorio y dijeron, ¿te vas o sos muerta? No le tengo miedo, soy una mujer rebelde y cada día me rebeldizo más, cada día soy más consciente, y así esté en un espacio público, esté en una cita médica, ahí estoy hablando con mujeres que las miro muy tristes y les pregunto qué les pasa, mujeres, y me cuentan, porque sienten esa espiritualidad que tengo, que no tengo una mentira, que tengo la esencia que tengo gracias a los espíritus mayores, gracias a la ley de origen, gracias a esos mayores milenarios, han plasmado en mí mi confianza espiritual, y esa es la fortaleza que yo tengo. Gracias, compañeros. Espero que estas pocas palabras que he dicho, que las he recogido del camino de los mayores, del camino real que nos dejaron trazando nuestros mayores de miles y miles de años, esas poquitas cositas las he recogido en el caminar y seguir caminando hasta donde la madre naturaleza. Hablamos de los derechos,
tenemos que hablar de los derechos de la madre naturaleza, que es la que pare los alimentos para nosotros, para poder estar aquí hablando con ustedes y con nosotros mismos. Eso es, los derechos humanos son universales, apaña a todos, animalitos, naturaleza, comida, agua. ¿Y qué será? Tenemos que seguir luchando por defender nuestra agua, que es la vida de todos y todas. ¿Qué haremos nosotros sin agua? Tenemos que hacer una resistencia muy fuerte de que no más multinacionales en nuestra Colombia, que no se roben nuestros oxígenos, que no nos maltraten nuestra madre tierra como la están haciendo con la minería legal e ilegal, que eso es lo mismo, sea legal o ilegal, está destrozando todo. Y nos está haciendo un llamado de atención la madre naturaleza. Pellizquese, campesinos, afro, indígenas, contexto de ciudad. ¿Será que solo nosotros los indígenas que defendemos tanto nuestro territorio, que los afros también ayudan a defender nuestro territorio, que nuestros campesinos también ayudan a defender nuestros territorios para que haya agua? ¿Será que al acabarse el agua los que no ayudan a defender no morirán? Me pregunto. Muchas gracias. Pai Hayaya. Los derechos no se mendigan, se conquistan al calor del diálogo, la lucha y la movilización. ¡Que vivan los derechos humanos! Mi nombre es Solís Sinavia, educadora de la Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali. Sobra decir que soy transgénero. Laboro en la institución educativa Gabriela Mistral bajo la dirección de la licenciada Miriam Patricia Duque, aquí en Cali, a quien agradezco el apoyo incondicional que me ha dado para construirme como una profesional de la educación. A la Secretaría de Educación Municipal también le doy mis agradecimientos porque intervino mi proceso de inclusión a nivel de ciudad, garantizándome mis derechos humanos como persona y como profesional. Laboro en un contexto cultural estigmatizado. El título de pedagoga me lo han otorgado las instituciones educativas, llámese normal, llámese universidad, pero yo me construí como maestra en un contexto en donde mis prácticas pedagógicas me construyen. El diploma lo otorga una institución, pero las prácticas pedagógicas me hacen maestra, y eso es lo que a nivel personal y profesional apunto gracias a mi comunidad educativa en donde laboro actualmente, porque padres de familia, mis niños que son el alma y la razón de ser de mi carrera, mis compañeros docentes, las directivas y el sector administrativo han contribuido a que este proceso de rompimiento de esquemas y de prejuicios sociales se demuestre de una manera totalmente diferente. Mi misión ahí en la institución y a nivel social es demostrar que los prejuicios y estigmatizaciones no tienen cabida, y lo estoy demostrando con mis prácticas pedagógicas como maestra trans, en donde se están dando la oportunidad todos. Mi proceso se convirtió en una política pública de la Secretaría de Educación a cargo del Sistema Municipal de Convivencia Escolar, y lo opera el Comité Municipal CONCE, liderado por la doctora Luz Helena López. Mi misión
hoy día es ser referente. Como persona, el demostrar y el lograr la resignificación de ser mujer trans, la resignificación de la dignidad de ser mujer trans. No está escrito que las carreras profesionales sean para los géneros normativos. Yo soy un ser humano que me considero tan natural, con todas mis capacidades intelectuales, para ejercer X o Y carrera. Soy pedagoga y mi sutileza y mi pedagogía a nivel personal y profesional han hecho que los procesos sean tan naturales en la escuela como cualquier maestra. Como profesional estoy generando una transformación social y estoy generando, valga la redundancia, una generación de niños que se están formando como seres humanos sin prejuicios y sin tabúes. Tienen ellos el derecho de expresar ternura a una persona que para ellos en su inocencia no manejan tabú. Tienen el derecho a expresar su ternura y yo tengo el derecho a recibir la ternura sin morbo y sin tabúes. Estoy demostrando con mucho amor, mucho talento, ser muy meticulosa en mis procesos, porque también mis derechos llegan hasta el empiezo de los demás y son procesos sociales muy complejos que no se pueden llegar a imponer en una sociedad en donde apenas se están dando peldaños en el enfoque de género. Pienso que la pedagogía tanto a nivel personal como a nivel profesional es importante. Se requiere de un acompañamiento psicotécnico de la institucionalidad, obvio, y no a nivel de Cali sino a nivel nacional, porque la diversidad de género existe y de ella no se habla. Se requiere de una información. El desconocimiento de que existimos hace que las personas tengan prejuicios hacia las diversidades. De lo que no se habla, no existe. También quiero resaltar que no soy la primer trans aquí a nivel de Colombia. Existen otras compañeras que están en proceso de incluirse y de romper esquemas, como es Andrea Gómez en Tuluá, quien le expreso mi gran sentido de compañerismo como mujer y como colega, porque también es maestra. Y también está María Pía en el Huila también, que quiere incursionar el magisterio, pero pues las invito a que nos atrevamos y que demostremos todo lo contrario frente a los prejuicios sociales que se tienen frente a las carreras, que son solamente dignas para las normatividades, llámese hombre o mujer. No, la diversidad también está demostrando que somos capaces de llevar a cabo y de dignificar el concepto de mujer trans y de resignificarnos como mujeres trans. Muchas gracias. Saludos a todos y a todas, buenas tardes. Yo inicio diciendo que el movimiento nuestro, el movimiento social, permanece de luto todo el tiempo. Creo que ya nos acostumbramos a que maten un compañero. Sentimos el dolor. Ayer estuvimos en el funeral del compañero Edwin, en el Cauca, y le duele uno porque lo conocimos en las marchas, en la lucha, del movimiento social, los encontramos, de un momento a otro esas cosas oscuras lo desaparecen. Entonces, después de 70 años de haber suscrito, de haber nacido la Declaración Universal, y que apenas en la Constitución del 91 la reconozca el gobierno, pero que a pesar de
esos 70 años, hoy, en esta época, aún sigamos reclamando que se respete la vida en este país. Que esa declaración al gobierno le importa poco, que sigan diciendo que los asesinatos no son sistemáticos. Ya Naciones Unidas lo dijo, son sistemáticos, lo hemos dicho muchas veces. O sea, ¿por qué creen que están asesinando a los compañeros indígenas? Porque es el movimiento más grande de resistencia que tiene el país, el más organizado. Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan debilitarlo, que generar temor. Por fortuna, escuchamos las voces de los compañeros que dicen que no van a detenerse, que por cada 2 muertos nacerán 1000 más. Y creo que debemos sumarnos a ese movimiento indígena que nos da ejemplo. A la Mayora, con mucha atención, o sea, uno no deja de sorprenderse y de aprender con los indígenas, compañeros indígenas. Aprende uno cada día más. Creo que en nuestro movimiento sindical le falta mucho de lo que tiene el movimiento indígena: organización, compromiso. También creo que es importante, este encuentro de hoy no es una cosa casual. Esta fue una iniciativa de Beatrice, de César, porque cada 10 de diciembre cada organización se reunía, hacía el evento, la conmemoración, entonces un poco de eventos, terminamos cada quien por su lado haciendo el evento, y creo que no avanzamos de gran manera. Nos sentamos con Naciones Unidas en esa iniciativa y creo que hoy se ve el resultado. O sea, tantas organizaciones juntas, creo que hay hermanamiento, reconocimiento, y creo que desde allí seguiremos construyendo la unidad que necesitamos, la unidad de la lucha. Decir que nuestro sindicato trasciende las 4 paredes, porque en este país creo que todos los que estamos aquí reconocemos que aquí a nadie le dan nada porque sí. Toca reclamarlo en las calles, toca hacer bloqueos, toca hacer vías de hecho, no hay otra alternativa. Este gobierno, este país no nos da otra posibilidad. Y estando en el movimiento universitario, es constante el tema de la movilización, el tema del reclamo, y creemos fundamental acompañarlo. Además de acompañar el movimiento estudiantil, también hemos estado acompañando el movimiento indígena, los hermanos indígenas, otras luchas populares en las comunas de Cali. También decir que, y no para dar garrón, lo dijo Walter ahora, creo que si está la Defensoría, está la Alcaldía, creo que debiéramos juntarnos y mirar. O sea, no puede ser que la política de progreso de una ciudad genere vulneración a la gente pobre. Creo que debemos sentarnos y mirar que ese progreso no afecte a los pobres. También fuimos muy felices cuando se firmó el Acuerdo de La Habana, pero hablando nosotros como defensores dijimos que el hecho de que se firmara el Acuerdo de Paz iba a recrudecer a los defensores. Y aquí está la evidencia, que día a día ahorita el ataque es contra los que luchamos contra ese modelo que no se discutió en La Habana, ese modelo que permite el despojo. Y entonces, o sea, no cambió el tema de la salud, no hay trabajo, hay hambre, hay tantas necesidades insatisfechas en este país que la gente tuvo que organizarse. Entonces hubo más reclamo social, más movilización, y hemos visto cuál ha sido el ejercicio del gobierno, o sea, acallar la protesta social. La más reciente, que hemos podido acompañar al movimiento estudiantil, vivir en Bogotá la marcha de los estudiantes, marchas majestuosas, que terminan saboteadas por la policía porque así fueron. Y yo, en la compañía de las marchas, vimos tantos muchachos caminando, tantos estudiantes reclamando ese derecho a la educación, ese derecho a un presupuesto digno y adecuado para la educación. Y dijimos que este gobierno no va a permitir que la gente se organice a reclamarle porque es una cosa inconveniente. Entonces tenían que hacer las marchas en Bogotá, muchas de ellas fueron saboteadas, atropelladas por la fuerza pública. O sea, no es gratis que hayan modificado el código de policía. Hoy en las calles se hace más difícil reclamar ese derecho, porque ya entonces el comparendo, ya entonces el policía tiene la potestad de decir que usted tiene un alto grado de excitación, y entonces lo define el policía y se lleva al que quiera. Entonces no hay posibilidad. Entonces acomodaron las cosas. Este gobierno sabemos que no deja nada al azar, tienen todo bien planeado. O sea, sabían que se desmovilizaban los guerreros de las FARC,
que a renglón seguido se iba a potenciar el tema de la protesta social y entonces el mecanismo se creó. Entonces, decir que con dolor acompañamos a los hermanos indígenas del Cauca, lamentamos que se incremente, se recrudezca el asesinato a los líderes, pero que igual seguiremos de tercos en esa lucha. Y creo que no somos héroes, no somos valientes, somos unos tercos que creemos que este país puede cambiar, que puede haber un mundo mejor posible. Entonces estamos allí juntándonos, tratando de que esa idea se materialice y que el día de mañana nuestros hijos, nuestros hermanos, esta humanidad pueda vivir en un mundo mejor. Salam Aleikum. Reciban un caluroso saludo del proceso de comunidades negras de Colombia, un sector del gran movimiento social afrocolombiano que en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, con el apoyo de los hermanos constituyentes indígenas, logramos insertar ese artículo conocido como el artículo transitorio 55 de la Constitución Nacional, que reconoce por primera vez la presencia de los descendientes de africanos esclavizados en este país. Parto diciéndoles que a mí me bautizaron en 1956 con el nombre de Jorge Isaac, pero cuando yo pude comprobar que mis antepasados fueron secuestrados en el África Occidental, en ese territorio que hoy está ocupado por los estados de Malí, Guinea, Conakry, Costa de Marfil. Allí quedaba el antiguo reino Mandinga. De ahí trajeron a un señor Juan Bautista Mandinga, quien llegando al río Yurumangui, Pacífico, como esclavo de un español, Pedro Agustín de Valencia, se cimarronó y ayudó a construir el palenque El Desparramado, que queda en las cabeceras del río Yurumangui. Él crió a mi abuela Rosalina Congo Mandinga, y mi abuela me crió a mí. Me narraba cosas hermosas de la cultura africana, lo cual yo pude corroborar cuando en Estocolmo, Suecia, me encuentro con Demba y Lanzana Mandinga, mandingas que estaban allí en Europa. Fueron ellos que me ubicaron y me dijeron: el territorio nuestro es este. El proceso de comunidades negras de Colombia viene trabajando por la defensa de los derechos étnicos de la comunidad negra de este país. ¿Sí? Un saludo para este espacio de conmemoración de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nosotros, los afrodescendientes, compartimos con nuestros hermanos indígenas el mayor peso ejercido por la dominación capitalista. La esclavización fue una actividad que estaba en la base del proyecto de acumulación de capital de los imperios europeos y nos redujo a nosotros a simple objeto de mercado. Erosionó nuestra cultura y hemos venido reconstruyendo una identidad con elementos de nuestra cultura originaria africana, elementos de las culturas indígenas con quienes hemos compartido el territorio, ¿sí? Y con quienes hemos compartido precisamente el atropello que hemos recibido. ¿Sí? Quiero llamar la atención en dos temas principales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos condena la discriminación en todos sus aspectos. Pero hermanos y hermanas, convencionalmente la discriminación ha sido entendida como darle tratamiento distinto a lo que es igual. Y por eso hoy en la jurisprudencia fácilmente usted encuentra una norma
que le permita reclamar el derecho a la igualdad. Usted lo puede tutelar. Pero cuando se insiste en darle el mismo tratamiento a lo que es distinto, eso también es discriminación. Darle tratamiento igual a lo que es distinto. Y ese es el modelo de discriminación que viene sufriendo el pueblo afrocolombiano. Hasta hoy, el modelo de relación que existe entre la comunidad negra y el establecimiento estatal de este país sigue siendo una relación de tipo colonial. Al negro no se le ha permitido decidir su destino. En nombre del desarrollo se han cometido los más horrendos crímenes contra la cultura de nosotros. Hoy estamos viviendo en el Pacífico un fenómeno de clara violación de los derechos humanos por parte del Estado. La cultura nuestra está siendo visto como un estorbo para ese desarrollo que concibe el mundo occidental. Y yo siempre digo que, si bien es cierto el desarrollo es entendido como la satisfacción de las necesidades básicas, lo que para una cultura es una necesidad básica, para otro puede no serlo. ¿Sí? Entonces habrán tantas opciones de desarrollo como culturas existan. Buenaventura está siendo visionado desde el gobierno nacional como el gran puerto por donde tiene que hacerse el comercio internacional. ¿Sí? Y entonces están ampliando el área portuaria a costa del atropello de nuestras comunidades. Toda esa zona que históricamente ha sido ocupada por las comunidades negras que venimos de los ríos del Pacífico. ¿Sí? Hemos ayudado a construir esos territorios. Son territorios ganados al mar. ¿Sí? Hoy la gente es desalojada mediante diferentes estrategias. Se están cometiendo crímenes como el de armar muchachos para que vayan a asesinar la gente en los barrios. Sembrar el terror en ese barrio y declararlo invivible. La comunidad tiene que desplazarse y entonces posteriormente viene ahora sí la gran empresa y monta allí su puerto. Así se construyó la sociedad portuaria Tesegüen, a costa del desplazamiento, asesinatos, masacres y atropello de nuestras comunidades. El plan de ordenamiento territorial de Buenaventura, a diferencia del de todas las otras entidades territoriales, que es liderada por la administración municipal desde su oficina de planeación, el plan de ordenamiento territorial de Buenaventura se está construyendo en planeación nacional en Bogotá. Son ellos los que dicen dentro de 30 años cómo tiene que ser Buenaventura, lo que ellos llaman el master plan. ¿Sí? Toda la comunidad tiene que salir de la zona insular hacia el continente, porque la zona insular va a ser puerto. ¿Sí? Ese atropello estamos viviendo nosotros en Buenaventura. Y hoy hay resistencia hasta para que ese plan, ese POT sea consultado. ¿Sí? Nosotros estamos cubiertos por el convenio 169 de la OIT, ¿sí? Que insta a los gobiernos de países independientes donde hayan pueblos indígenas o tribales, que cuando se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a estos pueblos, debe pasar esto por una consulta y un consentimiento previo, libre e informado. ¿Sí? Hay resistencia para que ese POT sea consultado con la comunidad. ¿Sí? Estamos en esa lucha. Yo estoy integrado al Consejo Comunitario de la Cuenca del río Yurumanguí, uno de los ríos del municipio de Buenaventura. Conquistamos un título colectivo
de 74.000 hectáreas, territorio colectivo. Es decir, la Ley 70 vino a reconocer lo que culturalmente nosotros veníamos haciendo desde hace cientos de años. ¿Sí? El territorio ha sido colectivo, lo usamos de manera colectiva. ¿Sí? Solo que la Ley 70 vino a reconocer. ¿Sí? Pero los derechos que nosotros declaramos desde 1990 y que muchos de estos derechos quedaron contemplados en esa Ley 70, conocida como Ley de Comunidades Negras, no hemos podido disfrutar esos derechos porque no ha habido voluntad por parte de los gobiernos de turno. Mire, la Ley 70 establece que las comunidades negras tienen el derecho de decidir sus prioridades en materia de desarrollo. Y ordena que cada 4 años se formule un plan de desarrollo para comunidades negras que debe ser integrado al Plan Nacional de Desarrollo. Lo hemos formulado durante todos los gobiernos que han existido de 1993 para acá. ¿Sí? No se ha integrado al Plan Nacional de Desarrollo, ni se le ha asignado un solo centavo para su implementación. Esto, repito, es el modelo de discriminación que estamos sufriendo nosotros. Estamos haciendo ejercicio de gobernabilidad dentro de nuestros territorios, pero la presión de la cultura dominante es enorme. Ha tocado sacrificio de vidas, ¿sí? Muchos desplazamientos, líderes asesinados. Este humilde servidor ha perdido 14 miembros de su familia a mano de los grupos armados ilegales, el paramilitarismo. Yo he escapado a 3 atentados, ¿sí? Pero sigo firme en la lucha por la defensa de mi territorio. Un ejemplo de mi vida práctica: en 1995, siendo yo el primer representante legal del Consejo Comunitario de Yurumangui, un delegado de una empresa palmicultora llamada Urapalma entra al río a ofrecerme, a pedirme que les permitiera sembrar coca en esos bosques, no, sembrar palma en esos bosques. Y le pregunto yo, ¿a cambio de qué? Por supuesto, a cambio de empleo, porque ustedes aquí no tienen empleo, están desempleados, nosotros vamos a generar empleo. Eso es desarrollo para la comunidad. Señor, pero de ese bosque que usted me pide intervenir de palma africana, de allí es donde nosotros sacamos la guagua, el venado, el guatín, el burro, todos los animales de casa para la alimentación de nuestros hijos. Cuando usted cultive eso de palma africana, todas esas especies desaparecen. Y con el salario que usted nos va a pagar, no alcanzamos a comprar lo que ese bosque nos está ofreciendo, lo que el bosque nos está aportando. Entonces él me dice, sí, usted es un enemigo del desarrollo. Por supuesto, yo soy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted me quiere imponer, ¿sí? Porque mi cultura está íntimamente relacionada con el medio natural, ¿sí? Que es el que nos ha proporcionado la vida a nosotros aquí. Entonces no me imponga ese otro modelo de desarrollo. Otra cosa que es necesario analizar: las Naciones Unidas es un espacio donde tienen asiento los estados. Las nacionalidades no tienen asiento en Naciones Unidas. La nación quechua, la nación aymara, la nación nasa, la nación afrodescendiente. No tenemos espacio allí. En materia de diversidad, la Constitución de 1991 se quedó corta. Colombia no es meramente un país pluriétnico y multicultural. Colombia es un país multinacional. Lo que pasa es que el gobierno no representa a las nacionalidades que integran este país. Y ni siquiera hace el intento de recoger las aspiraciones de las diferentes nacionalidades. Miremos cómo el gobierno nacional formula su plan de desarrollo, ¿sí? Y ahí quiere meter a todo el mundo, ¿sí?
Este es el concepto de desarrollo y todo el mundo tiene que ajustarse allí. Políticas de desarrollo que no encajan en determinados territorios. Es imposible. No aplican en determinados territorios. Nosotros como comunidad negra tuvimos la oportunidad de participar en esa conferencia mundial contra el racismo, la discriminación, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia que se celebró en Durban, África del Sur. Yo tuve la oportunidad de estar allí. Y desde ese momento nosotros planteamos que el tráfico transatlántico de africanos y la esclavización debía ser reconocido como un crimen de lesa humanidad. Dura la discusión, pero con el apoyo del GRULA, los países del grupo latinoamericano, logramos que esa propuesta fuera a la discusión. ¿Sí? Y la declaración de Durban reconoce eso y establece que los africanos y sus descendientes seguimos siendo víctimas, ¿sí?, de ese pasado histórico. Así establece la declaración de Durban, ¿sí? Pero miren, por norma de derecho internacional, todo crimen de lesa humanidad exige unas medidas de reparación. Si ya reconocimos que se cometió el crimen, es necesario repararlo. Un embajador de un país occidental me preguntaba, ¿pero cómo así? Quienes cometieron ese crimen ya se murieron. ¿Y a quiénes van ustedes a mandar a la cárcel ahora? ¿A los nietos? No, señor. Un crimen de lesa humanidad no se repara mandando a nadie a la cárcel. ¿Sí? Son las riquezas producto de ese crimen que tiene que ser revertido en medidas sociales, económicas y políticas para las víctimas del crimen. Hoy nosotros observamos, por decir algo, la discusión que hay entre el gobierno colombiano y el gobierno de España por el tesoro del galeón. ¿A quién le corresponde? Acá a los colombianos no. Pero nosotros preguntamos, ¿por mano de quién salía ese oro? Por mano de los esclavos negros. Claro, ¿Sí? claro. Y a nosotros ni siquiera se nos pregunta. Muchas gracias.